Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de lenguaje de programación de Java desde cero, donde en este momento nosotros estamos viendo ejemplos básicos de cómo podemos manipular la información que nosotros almacenemos en un objeto de la clase string, o poder gestionar la información de una cadena de texto, donde lo que haremos será continuar donde nos quedamos en el video anterior. Dentro de este mensaje vamos a colocar la palabra string, o sea, nuestro objeto. Ahora, con este objeto vamos a llamar a un método, vamos a colocar punto y vamos a llamar a un método que podemos utilizar para poder concatenar datos de tipo string. Pueden observar que tenemos el siguiente método, lo vamos a llamar. Ahora, dentro de este método vamos a colocar un dato de tipo string. Ahora, lo que hará este método será retornarme un dato de tipo string, pero me va a retornar ese dato ya con el dato concatenado que nosotros le estamos pasando como parámetro, que en este caso yo le estoy pasando el dato hola. Esto significa que a esta cadena de texto se le va a concatenar el siguiente dato. Vamos a verificar y vamos a ejecutar la aplicación. Bien, pueden observar que tenemos el siguiente dato, o sea, la siguiente cadena de texto, donde se ha concatenado el dato que nosotros tenemos dentro de los paréntesis de la clase string. Luego tenemos el dato que hemos concatenado utilizando el siguiente método. De esta forma también nosotros podemos ir concatenando datos. Después de este método o de este paréntesis, nuevamente podemos llamar a ese método para poder concatenar datos. Voy a concatenar, pero voy a generar un espacio, luego voy a colocar nuevamente punto y voy a llamar a ese método nuevamente. Dentro de los paréntesis voy a colocar el siguiente dato. Vamos a ejecutar nuevamente la aplicación. Bien, perfecto, como pueden observar he concatenado espacio, luego la palabra Java, genial. De esta forma podemos ir concatenando datos utilizando el siguiente método. Genial. Ahora, como pueden observar en la siguiente cadena de texto, yo tengo caracteres alfabéticos en mayúscula y en minúscula. Tenemos un método para poder convertir todos esos caracteres en minúscula y otro método para poder convertir todos esos caracteres en mayúscula. Bien, veremos un ejemplo y vamos a llamar a un método. Vamos a llamar al siguiente método, pero vamos a eliminar un paréntesis. Vamos a ejecutarlo y pueden observar que me ha devuelto una cadena de texto, pero con todos los caracteres en minúscula. Esto significa que nosotros podemos utilizar a este método para poder convertir todos los caracteres de una cadena de texto en minúscula. No importando la cantidad de caracteres que nosotros tengamos en mayúscula, este método todos esos caracteres los va a convertir en minúscula. Ahora, vamos a llamar a otro método. Lo que hará este método será convertir todos los caracteres de la cadena de texto en mayúscula. Vamos a verificar. Perfecto, como pueden observar, tenemos ahora la siguiente cadena de texto que contiene todos los caracteres en mayúscula. Esto significa que podemos utilizar a este método para poder convertir todos los caracteres en minúscula de una cadena de texto en mayúscula. Bien. Ahora vamos a utilizar un método, pero primero vamos a llamar a un método que ya lo hemos utilizado. Un método que va a comparar un dato de tipo string. Todo será de acuerdo al dato que nosotros le pasemos dentro de sus paréntesis. Vamos a colocar esta cadena de texto, voy a copiarlo. Este método me va a retornar un valor verdadero si el dato que está almacenado en este objeto es igual al dato que le estamos pasando como argumento o como parámetro. Vamos a verificar. Pueden observar que me ha devuelto un valor verdadero. Pero ¿qué pasa si yo le cambio un carácter a esta cadena de texto
en vez de utilizar ese carácter en mayúscula, utilizo uno en minúscula, este método me retorna un valor falso, porque yo le cambié la letra A en mayúscula al nombre de Alex y le he colocado la letra A en minúscula. Ahora esta cadena de texto ya no es igual a la siguiente cadena de texto. Por este motivo este método me ha devuelto un valor falso. Pero podemos utilizar un método idéntico a este método, pero que va a ignorar si los caracteres están en minúscula o en mayúscula. Siempre va a comparar la cadena de texto si es igual, ignorando las minúsculas y las mayúsculas, pero sí va a utilizar la longitud de la cadena de texto. Vamos a llamar a ese método, vamos a colocar punto, nuevamente la letra E para poder enlistar los siguientes métodos, y vamos a llamar al siguiente método también que recibe un parámetro de tipo string, que lo que hace este método es comparar datos de tipo string, pero ignorando las mayúsculas y las minúsculas. Anteriormente el método igual me devolvió un valor falso porque esta cadena de texto no es igual a la siguiente cadena de texto, porque esta cadena de texto contiene mayúsculas y minúsculas, y como yo a esta cadena de texto le cambié una mayúscula por minúscula, por este motivo el método igual determinó que no son iguales. Este método va a determinar que es la misma cadena de texto ignorando las minúsculas y las mayúsculas por su longitud. Vamos a verificar y ejecutemos la aplicación. Pueden observar que me ha devuelto un valor verdadero, no importando si nuevamente ingreso la A en mayúscula, siempre me va a retornar un valor verdadero. O si yo le cambio todos los caracteres en minúscula, voy a ejecutar la aplicación. Bien, me ha devuelto un valor verdadero. Pero ¿qué pasa si yo le agrego algún espacio o modifico la cadena de texto? Esto significa que esta cadena de texto en su longitud ya no es igual a la siguiente cadena de texto. Por lo tanto, este método ahora sí me va a retornar un valor falso. Pueden observar porque la longitud de esta cadena de texto ha cambiado a comparación de la longitud de esta cadena de texto. Bien, de esta forma podemos utilizar también este método, que este método ignora si una cadena de texto contiene mayúsculas o minúsculas. Siempre va a determinar que las cadenas de texto son iguales, pero todo será de acuerdo a su longitud. Pero también si no modificamos la cadena de texto con algo otros caracteres. En vez de la letra X voy a colocar un valor numérico y vamos a verificar. Me ha devuelto un valor falso porque esta cadena de texto no es igual a la siguiente cadena de texto porque yo le he modificado la letra X. Bien, ahora ¿qué pasa si nosotros queremos obtener una parte de esta cadena de texto? Bien, podemos llamar a un método para poder obtener una subcadena. Vamos a colocar punto y vamos a llamar a un método, y vamos a llamar al siguiente método que recibe un parámetro, o sea que hay una sobrecarga de este método. Pero también tenemos el siguiente método que recibe dos parámetros. Vamos a utilizar el método que recibe dos parámetros y son datos de tipo entero, donde el primer parámetro será un dato inicial y el segundo parámetro es el dato final. Vamos a seleccionarlo. Ahora, esto significa que este método recibe dos parámetros de tipo entero. Vamos a pasarle el primer parámetro de tipo entero y voy a colocar el valor de 0, indicando que vamos a obtener una subcadena de la cadena de texto que está en el siguiente objeto. Y vamos a empezar a obtener esa subcadena desde la posición 0 hasta la posición 4. Bien, tenemos el inicio y el final hasta donde vamos a obtener ese pedazo de esa cadena de texto. Vamos a verificar y podemos observar que estoy obteniendo el dato Alex, o sea mi nombre. Esto significa que he obtenido esta parte de la cadena de texto, porque todo este nombre abarca la posición 0, 1, 2 y 3. Y en la posición 4 está justamente la barra. Bien, también podemos indicarle que queremos obtener el dato desde la posición 5
hasta la posición 9. Vamos a verificar. Perfecto, como pueden observar estoy obteniendo mi nombre, Joel, bien perfecto. De esta forma nosotros podemos obtener una subcadena de una cadena de texto indicándole a este método el inicio desde donde vamos a obtener esa subcadena y proporcionándole el final hasta donde vamos a terminar de obtener esa subcadena de la cadena de texto que nosotros tengamos en un objeto de tipo string. Ahora, con este objeto de tipo string podemos seguir viendo más métodos que podemos utilizar para poder gestionar la información de un objeto de tipo string o de nuestras cadenas de texto, pero estos métodos es mejor verlos con otros procedimientos. Hasta que nosotros miremos o lleguemos hasta esos procedimientos, vamos a ver ejemplos básicos de cómo podemos utilizar los otros métodos de tipo string que nos hacen falta ver. Bien, pero hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar viendo más ejemplos básicos sobre este lenguaje de programación de Java desde cero. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.